sobre Ciudad Jardín. Es una charla especial. Todos conocemos los encantos de Ciudad Jardín. Basta recorrer sus calles, sus plazas para ver y apreciar sus jardines, sus arboledas, el recorrido de sus calles circulares. Pero también muchos de nosotros vemos con desconcierto, con tristeza, como muchas características que han hecho de Ciudad Jardín un lugar singular están sufriendo un creciente deterioro. Y nosotros somos vecinos que, con una inquietud en común, que es la de tratar de salvaguardar la esencia de Ciudad Jardín, nos hemos ido contactando y vinculando, y consideramos que Ciudad Jardín tiene que ser un área protegida. Entendemos que Ciudad Jardín tiene que ser declarada un área de protección patrimonial, porque tiene méritos más que suficientes para eso, y porque ese sería un modo de propender a salvaguardar esas cualidades tan particulares. Hay un petitorio que está a disposición de los presentes que compartan nuestra intención para solicitar la declaración de Ciudad Jardín como área patrimonial. Quienes así lo deseen pueden suscribirla, pueden firmarla. En este camino que estamos haciendo nosotros vecinos que el único interés que tenemos es el de proteger estas cualidades, no tenemos ninguna orientación ni afiliación político-partidaria, solamente preservar estas cualidades esenciales. En este camino nos hemos encontrado con que este barrio es motivo de estudios en el ámbito académico, que en numerosas universidades se están haciendo trabajos de investigación que destacan el planeamiento urbano pionero de Ciudad Jardín, el cuidado de sus características ambientales, características particulares desde lo social, desde lo económico. Cuando vemos todo eso decimos, este barrio que a mí me gusta porque vivo acá y lo conozco, además es tan importante. Decimos, ¿y cómo que si es tan importante no se conoce esto, no se difunde? Y lo que es más, decimos, ¿cómo es que no se cuida? Entre esos trabajos de investigación se destaca el del arquitecto Hernán Jagemann, a quien tengo el gusto y el honor de presentarles. ¡Feliz Día del Arquitecto para los dos! También ha vivido una parte importante de su vida en Ciudad Jardín. Es arquitecto, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, y el trabajo que viene realizando de investigación, sobre el cual nos va a exponer hoy en la cátedra en la que él es profesor, Ciudad Jardín es materia de estudio. Además de ser un deleite, es muy importante para lo que nosotros entendemos que es el pilar para proteger las características esenciales de Ciudad Jardín, que es la difusión y el conocimiento de las mismas, porque solo se ama lo que se conoce. Así que los dejo con Hernán. Bien, buenas tardes. Juan. Bien, bueno, la idea en realidad es sumar un granito de arena, creo que entre un montón de gente que está interesada en valorar este lugar maravilloso. La idea de la charla un poco es tratar de contar una parte de algo que vengo investigando hace muchos años, y hay mucha gente que está haciéndolo de distintas formas. Y bueno, sobre todo es contarles un poco algunas de las cualidades que tiene Ciudad Jardín y por las que creemos que hay que cuidarlo. Y hoy cuidarlo sería encontrar leyes que lo protejan. O sea, no depende solo de lo que cada uno puede hacer, que es muy importante, pero sino que depende mucho de que haya leyes que no importa qué partido sea el que gobierne, el lugar se pueda cuidar, y aunque está muy deteriorado en muchos lugares, y ustedes lo saben si lo viven, tiene todavía el espíritu original. Cada vez que traemos acá tenemos, viendo la charla, muchos docentes, compañeros míos de la cátedra donde damos clase, traemos muchas veces grupos de estudiantes a recorrer el lugar y se quedan maravillados.
y uno sabe que no es lo mismo que lo que era hace 30, 40 años atrás. Entonces, si todavía se quedan maravillados, imagínense que todavía podemos hacer un montón de cosas. Así que básicamente la idea de la charla un poco es contar eso para los que lo saben, para los que no, pero un poco empezar a generar conciencia y empezar a sumar entre todos un esfuerzo y un pedido para que podamos empezar a protegerlo. Así que bueno, voy a empezar. La música varios ya la vinieron escuchando, en realidad está puesta adrede, es de uno de los músicos que salieron de Ciudad Jardín, es de Javier Malosetti, hijo de Walter Malosetti. Tenemos por suerte mucha cultura que nació de esta zona. Bueno, básicamente cuento un poco mi historia para cruzarla con lo que les voy a contar. Yo viví toda mi infancia, mi adolescencia, parte de mis estudios de universidad también, entre Ciudad Jardín y Palomar. Y ya hace más de 10 años vivo en el Capital, en el barrio Parque Chas, que tiene también como una mitología similar a la de Ciudad Jardín. Y es lo que originó en realidad mi primera investigación cuando dentro de la facultad, que era comparar a dos barrios que tenían mucha similitud entre sí y muchas diferencias con el resto de los barrios de Buenos Aires. Cuando empecé a hacerlo, realmente, aunque Parque Chas es un barrio maravilloso y en la capital está protegido a nivel histórico, no se puede hacer cualquier cosa en Parque Chas, tiene una protección histórica. Las diferencias son muy grandes, o sea, se parecen en el trazado, en sus calles, en sus curvas, pero realmente después vamos a ver por qué son muy diferentes. Y entonces mi investigación se dedicó solo a Ciudad Jardín y dejó de lado Parque Chas. Así que un poco arrancó desde ese lugar. Yo siempre digo que en Ciudad Jardín, cuando era chico, me podían tirar en cualquier parte del barrio que yo no me iba a perder, iba a saber salir siempre. Y siempre me gustaba un poco descubrir, cuando iba a los cumpleaños de mis amigos, los trucos de magia que hacían los magos que venían al festejo de cumpleaños. Trataba de mirar por atrás donde escondía cosas, que quería descubrir los trucos. Cuando de grande empecé a investigar arquitectura y todo, mi intención también fue descubrir un poco los trucos de las obras que me gustaban. Y un poco la investigación de Ciudad Jardín es tratar de descubrir qué truco tiene para que tenga la magia que me parece que tiene. Si vemos un poco Buenos Aires, ¿no? La capital, podemos entender lo difícil que es planificar una ciudad, ¿sí? Buenos Aires, acá está el centro de Buenos Aires, Plaza de Mayo. Originalmente, hacia finales del 1800, era solo esto, ¿no? La capital federal, y tenía una avenida de circunvalación, donde está más o menos ahora Pueyrredón. Y tenía dos pueblitos, Flores y Belgrano, que eran como pueblos de paso y en los caminos de salida al norte o al oeste. Pero cuando vuelven a la ciudad de Buenos Aires, capital del país, tienen que anexarle terreno de lo que iba a ser la futura capital. Y entonces le dicen que va a crecer 3 veces lo que medía, ¿no? Imagínense lo que es crecer 3 veces más una medida que uno tiene. Entonces los que proyectaron el límite, que son este polígono, pensando un centro y haciendo lo que es la avenida General Paz, que era este polígono. Acá se ve un poco eso, y tuvieron que tomar terrenos de San Martín, por ejemplo. O sea, parte de Buenos Aires le cedió terrenos al Gran Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires le cedió terrenos a la capital. Tenía esta trama, ¿no? La trama original de Buenos Aires. Y cuando pensaron en diseñar esa gran ciudad con ese nuevo límite, dijeron, ¿qué hacemos? Metemos trama por todos lados. O sea, la planificación original de la capital fue extender una trama sin mucha más razonabilidad que tratarla de inclinar en cada punto de ese polígono artificial que habían creado. Lo que quiero mostrar es que una ciudad como Buenos Aires, lindísima y que a todos nos encanta y que después tuvo muchos cambios. Sarmiento hizo unos planes increíbles en cuanto a cómo modificarlas y agregar parques. Alvear generó las partes de las diagonales y el trabajo de Avenida de Mayo. Pero lo difícil que es pensar una ciudad con todo lo complejo que tiene y cuán fácil puede ser hacer algo muy simple que después hay que ver cómo mantenerlo. Entonces,
dentro de esta gran ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, si se fijan, Ciudad Jardín yo lo llamo que es como una especie de anomalía, ¿no? Si ustedes ven, yo acá cambié el color adrede de la foto para que se vea cómo en realidad Buenos Aires es un gran manto de un todo color que no diferencia capital y provincia. Se ven zonas verdes y se ve un punto de otro color. Ese punto de otro color es Ciudad Jardín. O sea, ya desde el comienzo, desde mirar una foto aérea de todo Buenos Aires, hoy Ciudad Jardín es diferente al resto, ¿no? Ya viéndolo de cerca podemos ver por qué. Fíjense todos los alrededores grises con algunas zonas verdes, y Ciudad Jardín es esta gran mancha roja que tenemos de Texas y que algunas anécdotas trataré de contar en la medida que la charla vaya avanzando. ¿Sí? Acá ya nos acercamos. Básicamente Ciudad Jardín fue creciendo por etapas, pero sus límites reales son lo que era la vieja Fiat acá, las vías del San Martín, los terrenos militares, y llega hasta este punto. Y aunque yo viví en Guernica una época y en otra época por acá en Peña Aeronáutica, realmente Ciudad Jardín llega hasta acá, ¿no? El proyecto original, hasta el final, donde estamos, el límite de UDE, donde estamos ahora, y acá las vías del Urquiza. Bueno, ¿qué valores son los que tiene Ciudad Jardín? ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son los conceptos? Ciudad Jardín nace de ideas que aparecieron en Europa hacia finales del siglo XIX, principio del XX, con las ideas de este urbanista, Ebenezer Howard, un inglés, que entendiendo que en Europa vivían muy hacinadamente en las ciudades, pensó algún tipo de ciudad diferente para los pobladores, y pensó una ciudad que tuviera el equilibrio entre la ciudad urbana y el campo. ¿Cuál podía ser el equilibrio entre esos dos elementos? Entonces pensó en unas ciudades satélites, o sea, como si fueran islas, que estuvieran conectadas por autopistas, por trenes, y que tuvieran delimitaciones muy precisas para que pudieran vivir de una manera controlada y no descontrolada como se vivía hasta ese momento. Ese libro, que se llama Ciudades Jardín del Mañana, es un libro que, si uno lo lee, no parece un libro de arquitectura. Acá está Juan Lucas, que lo ha leído bastante, que es otro investigador que tenemos, está haciendo su tesis también, tomando Ciudad Jardín como caso, desde el lugar de la economía, y que es muy interesante, donde uno lee, y lo que lee es más un desarrollo económico y social que arquitectónico. De arquitectura tiene esquemas como estos que ven acá, o sea, plantea, describe cómo puede ser la ciudad a nivel esquemático, pero básicamente es más cómo tiene que vivir la gente y de qué forma y cómo la puede desarrollar en lo económico para que sea útil. La ciudad sí la describe como que tendría que ser adaptada a cada terreno, concéntrica, o sea, con un centro principal, avenidas que lo circundan y que tengan los límites muy marcados. En ese momento, lógicamente, la economía tenía mucho que ver con el cultivo, con lo cual decía que alrededor de la ciudad debía haber lugares de pastoreo y de cultivo que permitiera darle trabajo a la gente de la ciudad, pero a su vez controlar su crecimiento. Estas lógicas, el mayor nivel de detalle que podemos encontrar en los dibujos de Howard son estos, donde hablaba de un jardín central con los edificios públicos, un parque alrededor y varias calles circulares que lo iban circundando, algunas de mayor importancia que entraban y salían de la ciudad, otras de mediana importancia y otras más de escala de las casas. No había esquemas de casas, pero sí había una descripción de que había que usar la vegetación como un tema importante para el espacio de la ciudad, y que también debía tener como esta relación de límites muy claros. Poco después de ese libro, y que se genera un movimiento a través de, comandado por Howard, que se llamó Movimientos de la Ciudad de Jardín, la primera ciudad jardín, que fue fundada en Inglaterra, que se llamó Ledworth Garden City, es esta pequeña ciudad con un centro y una visión radial, ya no tan exacta y abstracta como el esquema de Howard, pero esta es la primera ciudad jardín que se creó en el mundo. En esta época del principio del 1900, varias ciudades en Inglaterra y en Alemania, sobre todo, se trabajaron sobre los conceptos de la ciudad jardín. Estos conceptos, para mí ciudad jardín lo que es interesante tiene que ver con que ahora vamos a ver que no es solo esto, pero toma a rajatabla
los conceptos de la ciudad jardín original de Howard, que también aparece en Ciudad Evita, por ejemplo, que está declarada de patrimonio histórico protegido. Pero fíjense el año de fundación, ¿no? Ciudad Evita es de 1947, Ciudad Jardín data su fundación de 1944, los terrenos se compraron en el 42 y se comienza a construir en el 43. O sea, Ciudad Jardín es, para muchos investigadores, la primera ciudad jardín de Latinoamérica y ha sido ejemplo, y muchas veces confunden proyectos interesantes como Ciudad Evita o el barrio Saavedra en Parque Saavedra u otros emprendimientos de barrios obreros de la época de los gobiernos peronistas que también se generaron en el interior del país, en Corrientes, confunden un barrio con el otro o los asimilan en fechas, pero Ciudad Jardín es previo a todos estos barrios, aunque trabaja con lenguajes sobre todo en las viviendas y en el trazado similares porque todos se basan en estas ideas de la Ciudad Jardín. Pero bueno, yendo al punto y tratando de entender este concepto y cómo está plasmado en Ciudad Jardín, si se fijan en los esquemas que yo había mostrado de Howard, de un centro con calles circulares y radiales que algunas cruzan el barrio y otras no, perfectamente se amolda al plano desarrollado en Ciudad Jardín. O sea, vemos un centro, calles circulares alrededor de este centro, el centro principal en el mismo punto y otras calles, algunas que radialmente atraviesan todo el barrio y otras que quedan en los momentos internos, con lo cual en cuanto a urbanización y trazado, Ciudad Jardín respeta los conceptos de la ciudad de Howard, ¿no? Acá vemos parte del primer trazado de manzanas que después cambió, que ahora voy a explicar un poco más de ese primer trazado, y las primeras secciones que se construyó en Ciudad Jardín. Primero se construyó acá al costado del Boulevard, la sección A, donde está la comisaría, hacia el lado del polideportivo de la FAL. La segunda sección es hacia el lado de la iglesia, este sector, y fue creciendo en secciones, sobre todo bordeando los perímetros del barrio. Este es un plano que tenemos hace poco, que parte de la gente que está trabajando sobre la idea de sacar la proyección histórica, Rómulo, Guillermo, trajeron desde La Plata uno de los planos registrados de la primera construcción de Ciudad Jardín, que no es igual a esto, pero así arrancó, ¿no? Con este proyecto, que básicamente este proyecto se basaba, ahora después vuelvo hacia atrás, en una quinta que se compró, que era de la familia Pereira Iraola, y era una quinta que estaba parquizada bajo un proyecto de Leonardo Pereira Iraola. Leonardo Pereira Iraola es uno de los paisajistas más importantes de la historia de Argentina, es el que creó también el Parque Pereira Iraola en La Plata, y tenía una parquización interesantísima de distintas arboledas que en parte todavía existen en la ciudad, y también tenía un esquema radial sobre el que en realidad el proyecto empezó a basarse, o sea, tomó parte de la radialidad que ya tenía las calles creadas por la familia Pereira Iraola y adaptó el proyecto un poco a esa situación, con el cual un poco puede ser el huevo y la gallina, ¿no? O sea, se pensó como una ciudad radial o ya era radial en el parque. La verdad es que todo eso para mí es secundario, porque lo que suma Ciudad Jardín, y ahora lo vamos a ver en otras construcciones, es su completitud. O sea, como que todo lo que se fue haciendo, hoy uno lo podría leer como un proyecto que se podría arrancar de cero, aunque fue intervenido por un montón de gente y de personas con distintas ideas. Y lo que importa es eso. No importa tanto si en realidad es exacto la Ciudad Jardín de Howard porque la proyectó el arquitecto tal, o porque era el Parque Pereira Iraola, o por la combinación de ambas. Por supuesto que ese respeto hace que Ciudad Jardín sea lo que sea, pero lógicamente la sumatoria de todas esas ideas hacen que hoy uno pueda hacer un libro de lo que podría ser una Ciudad Jardín. Entonces acá vemos la primera, fíjense, ¿no? La etapa A, la B, y después fue creciendo, y es muy interesante haber querido crecer colonizando los bordes. Los terrenos fueron comprándose de a poco. Yo no voy a contar todas esas historias, porque si no las charlas se nos va a hacer gigantemente largas y no es el objetivo. La verdad que uno podría hacer un montón de libros distintos sobre Ciudad Jardín, películas, documentales, como alguien está haciendo, pero Ciudad Jardín fue creciendo por etapas y se fueron comprando algunos terrenos por etapas. Esta es la maqueta original del proyecto, donde las manzanas eran, digamos, iban en el sentido de las curvas del barrio, y después eso se cambió. Los proyectistas que vinieron después, que ahora voy a contar alguna anécdota,
decidieron que las manzanas debían estar en el otro sentido, y yo creo que fue una gran decisión. Primero adoptaron el sentido que tenían las arboledas, pero después lo fueron cruzando con manzanas más chicas, dando más lugar al espacio público. Entonces acá vemos la comparación entre la maqueta original y las arboledas de los terrenos del Parque Richmond, que se denominaba así a la Quinta de los Pereiraola, en homenaje a un parque que está en Inglaterra, en Londres, que se llama Parque Richmond, y por similitudes en la idea de un parque con lomas y árboles semejantes, se le puso esa denominación. Fíjense, este es el bulevar, el proyecto original del bulevar, que parece medio casi como una plaza tipo la de Plaza de Mayo con un cabildo. En realidad no terminó siendo así, pero esas es como las primeras ideas del bulevar, que ahora sabemos que es una plaza abierta y los edificios importantes se vinieron para este lado, ¿sí? Y acá vemos un poco la idea del barrio, que entre muchas de las cosas que se asemeja al ideal de la Ciudad Jardín, una de las cosas importantes que también tiene es, Howard planteaba que para que la Ciudad Jardín fuera, digamos, realmente un espacio como el que se planteaba, tenía que tener una cantidad determinada de habitantes y una cantidad determinada de tamaño. La cantidad máxima que Howard decía que tenía que tener una Ciudad Jardín eran 400 hectáreas y 30.000 habitantes. Y que después, nada, cuando eso se llegaba a su tope, se creaba otra Ciudad Jardín, otra, y no se generaba estas locuras urbanas que tenemos a veces en las ciudades modernas. Ciudad Jardín tiene 240 hectáreas y 20.000 habitantes, o sea, calza perfecto en el modelo de la Ciudad Jardín de Howard. Y a su vez, si vemos foto aérea, se parece mucho en muchos sentidos, pero todavía con un tamaño mayor, a esa primera ciudad jardín de Inglaterra, Ledworth City, ¿no? Donde podemos ver cómo el centro del bulevar se puede parecer mucho a esta plaza de Ledworth y las avenidas radiales saliendo a los lados y las calles semicirculares. Por otro lado, cuando lógicamente empiezan a ser ciudades, las ideas de Howard quedan cortas y los proyectistas, en este caso los de Ledworth City, Barry Parker y Raymond Unwin, generan también pensamientos ya ahora en detalle de cómo debían ser esas calles, las casas, la posición de los árboles, las partes públicas, las privadas. Si vemos Ciudad Jardín, este esquema que vemos en Ledworth City se puede parecer mucho a los esquemas que tenemos en Ciudad Jardín, ¿no? Estas son perspectivas originales de la primera etapa de Ciudad Jardín de Federico Behrend, mostrando las relaciones de bulevares, las casas y la iglesia, por ejemplo, en este caso. Pero lo más interesante, yo creo que, de vuelta, cuando uno se pregunta dónde está la magia, cuál es el valor, creo que esto es solo la introducción. O sea, Ciudad Jardín no es solo, es de interés solo por el tema de que, bueno, respeta estas ideas de la Ciudad Jardín originales que salieron de Europa, sino porque lleva eso al máximo, diseña no solo el trazado, las calles y la posición de veredas y de casas, sino que diseña las casas, diseña los edificios públicos, comerciales, de vivienda en altura, o sea, piensa en un proyecto integral, y esa integralidad es lo que le da todavía un valor mayor. En ese sentido, había un urbanista austríaco, Camilo Sitte, que fue muy importante para la misma época en que tenía sus ideas Howard, donde Camilo Sitte hablaba de cómo debían construirse las ciudades según principios artísticos. Esos principios artísticos en realidad eran una lectura de Sitte sobre las viejas ciudades medievales europeas y cómo podían pensarse en la modernidad, tratando de extraer leyes nuevas de esas viejas ciudades que se creían que estaban diseñadas por acumulación de cosas, y en realidad tratar de extraer leyes de posiciones de edificios grandes, chicos, cómo debían ser las plazas, y sobre todo extraer esta serie de puntos principales. Fíjense que es de 1889, o sea, es contemporáneo a Howard, y donde habla de estos 6 puntos: las relaciones entre los edificios, monumentos y las plazas, de que la plaza debía ser un recinto cerrado, de qué forma y dimensión debían tener las plazas, cómo se debían agrupar, cómo emplear la vegetación en las grandes ciudades y cómo era la posición de las iglesias, que para ese momento la iglesia era un edificio de gran importancia. Esto está también completamente respetado y desarrollado dentro de Ciudad Jardín. Ciudad Jardín
toma de alguna manera, o sea, por acá esta gente del manual del DIN 10 y todo, que los arquitectos lo pueden entender un poco más, pero yo lo trato de allanar en la explicación. Esta gente es gente que trabajó sobre ideas muy modernas de arquitectura y rescató que las ideas de Camilo Sitte en el finales del 1800 planteaban por primera vez lo que era el diseño urbano, o sea, no solo el problema del trazado, sino que era diseñar una ciudad. Y diseñar una ciudad es diseñar más allá de las calles, es diseñar también cómo deberían ser sus edificios, por lo menos en su volumen, sus posiciones, sus lógicas en relación a las calles. Ciudad Jardín tiene esto, por eso yo pongo acá que Ciudad Jardín puede ser un manifiesto retroactivo. Yo cuando doy clases en la facultad sobre la Ciudad Jardín, la doy como un ejemplo de cómo puede ser hoy una ciudad. Y no porque haya que copiar las casas o los edificios, pero sí su concepto, su manera de entender la relación entre el espacio público y privado, entre el semi-privado, cuáles son las distancias que tienen que tener las cosas entre sí, cómo podemos usar una ciudad. Entonces, hoy uno puede leer, más allá de todos los autores, a Ciudad Jardín como algo que nos puede enseñar a pensar las ciudades hoy. Por eso digo que además de protegerla, también uno puede pensar, no sé, cómo reformar gran parte de todo el partido de 3 de febrero, supongamos, digo, si 3 de febrero le interesa, muchas de las lecciones que hay en Ciudad Jardín se podrían usar hoy para reformar veredas, plazas, posiciones de los edificios. En ese sentido, lo que voy a mostrarles un poco ahora rápidamente es cuál es ese pensamiento, ahora no solo de las calles, curvas y el centro, sino de la relación entre los edificios, la calle, la vegetación, cómo algo se pensó de una manera tan compleja que es difícil de pensar que hoy se puede hacer. Acá estamos viendo una foto aérea del Boulevard, el Boulevard San Martín, ¿sí? Acá vemos las vías, la calle principal, la Plaza del Avión, los dos edificios más modernos que lindan ahí como un marco. Este es el primer dibujo del Boulevard San Martín. Ahí me parece que hay otro efecto interesante que tiene que ver con la autoría. Digo, es tan importante un equipo que entre todos construyen, como hoy uno podría pensar que estamos empezando a construir algo que proteja este lugar, como también quiénes son los que lo hacen. El desarrollo original, que es de Eric Seyen, el primer arquitecto que trabaja con Seyen es Federico Beren, y que tenía como gente que trabajaba con él a su hijo, a Juan Beren, y a un arquitecto rosarino que se llama Oscar Monse. Ese arquitecto rosarino está muy poco todavía destacado en el proyecto de Ciudad Jardín y en realidad, ahora voy a contar por qué, es en realidad el que lleva adelante casi todo el proyecto. Federico Beren implementa las primeras ideas que Seyen tenía sobre el terreno y la idea de mantener las arboledas, pero fíjense, este es el primer dibujo del Boulevard, no se parece mucho al Boulevard que nosotros conocemos hoy, San Martín. Los techos son bastante regulares, no cambian mucho las alturas, los edificios parecen muy repetitivos, sí está la idea de la galería, pero la realidad son este tipo de edificios, ¿no? Más complejos, con más... Este es el del Tacú original, con el reloj que ya no está. Algunos, yo no lo viví, pero sé que por acá había un bowling que yo no usé. Yo no tiré ninguna bola en el bowling, pero mis padres sí tiraban alguna bola en el bowling y bailaban por acá. Sí comía en el Tacú, eso sí, y se comía muy bien. Ahora en el McDonald's no se come muy bien. El bar Tacú, fíjense lo que es, o sea, teóricamente el bulevar es un espacio simétrico, pero en realidad este edificio que está hacia la izquierda, entrando desde las vías, contiene el reloj que del otro lado no está, cambia materiales, madera, alturas. O sea, el trabajo que vino después de los 2 primeros años con Federico Beren, que era un arquitecto mayor, sí, con mucho conocimiento de obra, pero no tanto del diseño urbano, fue reemplazado por Oscar Monsfeld, que es el que más tiempo diseña en la Ciudad Jardín. Es un arquitecto que ha fallecido y que en Rosario tiene una calle con su nombre. Es un arquitecto muy importante en el urbanismo de Rosario. Gran parte del plan que es de Rosario, de la Rosario moderna, depende del trabajo que hizo Oscar Monsfeld en los 70, pero esto fue su primer trabajo. Él estaba recién recibido, empezó a dar clases en la Universidad del Litoral y venía de Rosario a Buenos Aires todo el tiempo. Tenía una casa en Ciudad Jardín que figura ahí en los escritos de la revista Finca, y es el que le dio, yo creo, el grado de complejidad a los diseños de la ciudad
que parecía que no iba a tener en los primeros diseños y que terminó de tener. Con lo cual creo, por eso digo que es un montón de gente y un equipo y una idea de gente además muy obsesiva y con muchas ganas de mantenerse estoica, porque las historias son increíbles, de los problemas que tuvieron a medida que se fue haciendo la ciudad. Este es el edificio del Tacú visto del costado y el arranque del bulevar. Este mural estaba dentro del Tacú y trataba de decir cómo iba a ser la ciudad futuro, porque todavía todo esto no estaba hecho, ¿no? Era pensar la ciudad en el tiempo. Estas son las primeras fotos antiguas de la construcción, ¿no? El bulevar. Fíjense la diferencia de este dibujo con el resultado real del bulevar, ¿no? Creció un piso, hay partes que tienen 2, pero otras partes tienen 4, o sea, la complejidad del proyecto es muy grande y completamente valorable, ¿no? Esta idea de que las calles se techaban y uno va por un bulevar y cruza una calle techado, digo, en Europa puede pasar, pero en Argentina casi no existe eso. O sea, es realmente único que uno pueda cruzar una calle por un techo. Es más, cuando proyectaban y discutían sobre el proyecto del bulevar, querían hacer edificios cruzando la calle. O sea, no hacer un techo, sino hacer un edificio que cruzara la calle, pero discutían si la municipalidad a quién le iba a pertenecer ese edificio. ¿Era del constructor de acá o era del municipio? Entonces, como no sabían qué iba a pasar, dijeron, bueno, mejor no hagamos ningún edificio, pero tuvieron la idea de hacerlo. Piensen además que en el 44 todavía no existía la ley de propiedad horizontal, quiere decir que fue en el 49. Quiere decir que al principio los dueños de los departamentos en realidad eran el dueño del edificio y uno subarrendaba el departamento. Recién en el 49 uno pudo ser propietario. Y eso también tiene mucho que ver con que primero, más que nada, el proyecto de Ciudad Jardín eran casas unifamiliares y no edificios, salvo en los sectores comerciales, ¿no? Que como vemos acá, este es el techo del bulevar, el actual Carrefour, el Viejo Norte, ¿no? Pues antes, bueno, mira, no, para mí era el norte de acá y el norte de allá, ¿no? Y bueno, acá ven además la capacidad, ¿no?, de techar, pero no seguir justo esta línea, entonces hacer que uno recorra más las galerías, o sea, un nivel de detalle y de trabajo que realmente hoy sigue siendo ejemplar, ¿no? Y la idea esta de tener parte de la vereda techada, otra parte abierta, ¿no? Esta idea todo el tiempo del trabajo sobre el espacio público que es maravilloso, ¿no? Y después también la capacidad, por eso digo en el tiempo, de entender que las cosas en el tiempo pueden cambiar. O sea, por ejemplo, los 2 edificios de los 50 modernos que ladean el bulevar tienen un lenguaje muy diferente de arquitectura, ¿no? Este es más clásico, arcadas, ladrillo, y este más de líneas rectas, columnas separadas sin arco, redondas, ¿no? O sea, cambia el material, cambia todo, pero el concepto de mantener la galería en la misma posición, tanto en altura como en saliente, el espacio del comercial y el edificio, o sea, mantienen el concepto aunque cambien el tipo de arquitectura con la que trabajan. Eso tiene que ver con entender cuál es la esencia del espacio que se está trabajando, ¿no? Si le recorremos, si le damos la vuelta, bueno, otra cosa muy divertida que en esta foto no se ve y que está en todo Ciudad Jardín. Ciudad Jardín parece que por momentos repite cosas y nunca repite nada. O sea, el bulevar parece que es simétrico, pero si vemos los edificios, un día los desafíos, vayan y véanlos, no son iguales de un lado y del otro, además de un lado es más largo. Y estos 2 edificios que parecen iguales son distintos. O sea, acá tienen balcones salientes, acá no, tienen carpinterías distintas a un lado y al otro. O sea, todo lo que parece que por momentos se repite y es igual no lo es. Todo el tiempo tiene adaptaciones particulares al terreno, las situaciones que resuelve, ¿no? Y todo fue pensado, ¿no? Estos son dibujos originales de este arquitecto Karl Monsfeld diciendo cómo se imaginaba que iba a ser este edificio y cuál era la relación con la que había estado 10 años antes, ¿sí? Ahora, señor, Dígame. ¿no sería un problema hoy pensar lo que hay alrededor de Ciudad Jardín? ¿Qué quiere decir con alrededor? ¿Palomar, por ejemplo? ¿Coronado? ¿A eso va? Me voy a la parte del colegio militar. ¿Por qué? ¿Pero por qué piensa que puede ser un problema lo que está alrededor? ¿Por Bueno. ¿Por
porque para mí además las resoluciones contra todos los terrenos de borde son muy buenas también. Es que de alguna manera para la mugre que hay en la zona del colegio militar, Sí, claro. hacen de que eso de alguna forma llegue a nosotros. Estamos de acuerdo. Parte de lo que usted dice que tiene que ver con el cuidado o el descuido que uno tiene sobre las cosas, tiene que ver con justo esta foto que está acá. O sea, este lugar tenía un techo de tejas donde uno pasaba y se cubría. Hace muchos años, que esto está así. Digo, o sea, yo he tenido muchas charlas con el tema de qué hay que cuidar o qué no, cómo se puede hacer. Digo, es verdad que individualmente todos tenemos que cuidar de respetar las reglas y cómo hacerlas y cuidar que los otros no las cambien. Pero si desde el municipio no nos cuidan el lugar que tenemos, que puede ser el problema de la limpieza o puede ser el problema de no recuperar un lugar con un pequeño techo de teja, que la verdad no lleva nada, y lógicamente nadie va a querer cuidar el barrio. Nosotros tenemos la experiencia de vivir en Parque Chas, que dentro de toda la gente lo tiene muy querido al barrio. Consideración. No, sí, lo quiere al barrio, y por ejemplo sacan macetas a la calle y nadie se lleva una sola maceta ni una sola flor. Yo hice un proyecto ahora a 20 cuadras de Parque Chas en Villa del Parque, que es un lindo barrio, pusimos un cerco muy lindo de obra con plantas y duró 2 días. O sea, y es la misma capital y está a 5 minutos. O sea, tiene que ver con qué hacemos y qué hacemos nosotros individuos y la gente responsable del municipio para cuidar y decir que un lugar hay que cuidarlo. Entonces, si no limpiamos, si no cuidamos, si no valoramos nuestros lugares, probablemente no podamos mantener nada. Es posible. ¿No? Acá se ve, por ejemplo, lo del Tacuy McDonald's. Yo no digo que esté en contra o no de McDonald's, mi hijo va todo el tiempo al McDonald's, pero el edificio del Tacuy tenía el reloj, elementos construidos de madera, estos ventanales, y fíjense la deformación de la reforma. O sea, no es que no pueda haber un McDonald's donde estaba el Tacuy, puede haber un McDonald's. El tema es cómo cuidamos esos edificios. Si nosotros lo que hacemos a futuro es peor que lo que teníamos antes, no estamos cuidando nada. Y en ese sentido, para seguir como cuáles son los valores, a mí la plaza que más me gusta realmente es la de Plate, me parece que es la más rica de todas, es increíble el proyecto. Y lo que pasó fue que Palomar del otro lado adoptó como centro el centro del bulevar, y entonces todos los Ciudad Jardín se fueron a tomar como lugar de expansión del Plate, ¿no? Que es más privado, pero es increíble la manera en que edificios y calles interactúan unos con otros. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, bueno, la vieja quinta finca que estaba acá, que lamentablemente se loteó muy mal, otro error, digamos, que uno puede decir de cómo urbanizar. Fíjense el proyecto original, de nuevo, muy parecido al del Boulevard, con edificios que van variando, pero más bajos, de menor escala, porque era un segundo centro comercial, no era el principal, y trabajando ahora rodeando una plaza. Ahora no es como la Plaza del Avión, que no está rodeada por los edificios originales que están a una cuadra. Ahora son los edificios a los que rodean la plaza, similar a lo que este urbanista sí te decía que era conveniente hacer para enriquecer los espacios públicos. Y no solo eso, las calles curvas generan que los edificios se curven. O sea, el edificio de viviendas y comercial que llega a Plate es curvo en los lugares donde las calles son curvas. Y por otro lado sí se mantienen lógicas como en el bulevar, ¿no? Las galerías se mantienen, las veredas en parte cubiertas y descubiertas se mantienen. O sea, hay elementos que se reiteran de un centro comercial al otro y otros que son completamente individuales a lo que Plate es, ¿no? Que es este recinto increíble a nivel público. Si vemos, bueno, ahí vemos un poco la relación entre todo espacio, las arboledas y la plaza. Si vamos al tercer centro comercial que se diseñó desde el proyecto de finca, tenemos el último sector de ampliación de Ciudad Jardín, que es el de Lodelpa, donde ahora ya se va al extremo. Ya no es que el edificio se curva solo en un pedazo de la calle se curva, los edificios son semicirculares, ¿sí? O sea, la plaza es un círculo, entonces el edificio es semicircular. O sea, es como seguir pensando y pensando sobre lo que se piensa. Y además, el proyecto original contemplaba, que no es de Monsfeld, es de Löser, un alemán que proyectó la parte de Lodelpa,
Pensaba también techar los cruces de la calle, cosa que después ustedes, si conocen lo del PA, no se hizo, no están techadas, pero la idea original era techar esos cruces de las calles, ¿no? Y acá vemos los edificios de vuelta. Se reitera la idea de galería y de vereda abierta y vereda cerrada, pero de vuelta los edificios de Lodelpa son de Lodelpa y no son exactamente iguales ni a los de Plate ni a los del Boulevard, son más bajos, o sea, es un centro comercial de tercera instancia. El Boulevard es el principal, los edificios son más grandes, Plate es el segundo, los edificios son medianos, los de Lodelpa son un poquito más chicos. Y después yo creo que lo más rico que tiene Ciudad Jardín, por lo original que es el trabajo con las especies arbóreas, con la vegetación. Esto que se remarcaba tanto en las ideas de la Ciudad Jardín, como en las ideas de construir las ciudades con principios artísticos, de usar la vegetación, en Ciudad Jardín, entre la combinatoria de haber crecido en esta quinta de los Pereira Ola y haberse aprovechado al máximo la situación de las especies arbóreas, hacen que Ciudad Jardín sea un ejemplo para cualquier ciudad del mundo de que no solo uno diseña con ladrillos o con hormigón o con cemento, diseña también con árboles. El árbol puede ser un elemento de construcción y de diseño igual que cualquier otro, a tal punto que no solo se diseña con los árboles, este Juarnique, la calle de los eucaliptos, sino que además se pensó cómo debían ser las veredas, los retiros de las casas, o sea, desde el árbol y la posición de los árboles también se pensó cómo debían ser los espacios privados y públicos. Entonces, por ejemplo, Wernicke, en el lugar de las viviendas unifamiliares, tiene, como dice este esquema acá, una vereda de borde hacia la calle, otra vereda interna, el retiro de las casas y las casas, ¿no? Similar al esquema que podíamos ver de la primer Ciudad Jardín en Inglaterra, ¿no? Y acá vemos un poco como ese recorrido desde la calle hacia las dos veredas. Pero si vamos a la parte de propiedad horizontal, la vereda todavía es más compleja y la solución es mucho más rica. O sea, acá la hilera de árboles vuelve a tener una vereda de un lado y del otro, pero tiene un pequeño detalle, acá a la derecha, que es una pequeña bajada de la vereda, que yo pienso que estuvo hecha para que nosotros abramos la puerta del auto y no golpeemos al que viene caminando. O sea, y si no es así, estaría buenísimo que hubiera sido así. Yo lo tomaría para diseñar todas las ciudades así. O sea, una vereda para que se baje el auto, otra para caminar rápido porque no quiero entrar a estos edificios, otra para caminar más lento porque voy a entrar, y además los edificios con un parque que da el espacio público, pero que tiene una pequeña pared de ladrillo para diferenciarlo un poco y que no lo caminen. O sea, no creo que se pueda diseñar tan bien un espacio público como esto con elementos tan simples, no tiene nada complejo, ¿sí? Ahora, ese tema de los árboles. Sí. Ustedes un problema grave con respecto cada vez que se quiere sacar un árbol de eso. A ver, yo ese problema lo pensé para charlarlo en el día de hoy, ¿no? La vegetación es fundamental. Ahora, yo viví en esta cuadra de Wernicke y los eucaliptos siempre se habló, se pueden caer las ramas, pueden golpear a alguien, ¿qué pedir? Bueno, yo el árbol no lo sacaría, esta ciudad nació con los árboles. Habría que pensar qué defensas se pueden hacer alrededor de los árboles para que los árboles no afecten a los autos. No talar un árbol o ponerle un ficus o no poner nada. Si los árboles pueden causar algún problema, hay que buscarle la solución al problema y no eliminar el árbol. Pues si eliminamos el árbol, eliminamos por qué nos vinimos a vivir acá. Porque nosotros vinimos por este paisaje. Si eliminamos el paisaje, hoy yo creo que Wernicke es una ciudad, cuando se empiezan a caer... Si no, tenemos para esto la charla. Decir, veremos Ciudad Jardín y Divino lo sabe. Lo primero que hacen cuando se mudan es hacer la vereda entera. Pero tal cual. Sacar el árbol, me molestan las hojas de dirección. Yo, para mí, en ese momento, Wernicke, que yo la he caminado ahí en bicicleta, aprendí a andar en bicicleta gracias a estos cordones. Porque me apoyaba con el pie y hacía equilibrio. No me enseñó ni mi papá ni mi mamá, me lo enseñaron los cordones de Ciudad Jardín. Andar en bicicleta y yo la recorro y es como una persona que se le van cayendo los dientes, ¿viste? Tiene algunos dientes menos y la idea es ver si los recuperamos o se cae la dentadura, ¿verdad? Es una decisión de cada uno. Pero yo creo que cuando los árboles, yo sé que los eucaliptos hemos tenido un montón de veces, se caen, le pegan un auto y eso está mal.
Bueno, protejamos cómo hacer que no se caigan arriba un auto, pero no tiremos el árbol abajo. Y cuando no está el árbol, claro, pero eso es pensar una ciudad. Es decir, qué valores tiene y cómo los cuidamos. ¿Eso quiere decir no hago nada? No. Hay que hacer, las ciudades se modernizan. Yo proyecto arquitectura moderna, no proyecto arquitectura del 1900. Pero sí veo que nos puede enseñar arquitectura que está antes de nosotros, ¿sí? Hoy yo pasaba Dale. cuando yo en mi casa, había una persona de edad. Era un jardín hermosísimo. Realmente me pagué y lo me decía, ¿qué pasa, señor? Nada, yo estaba mirando su jardín y digo, es hermosa, que sí. Tal cual. Y piensen que en otros lugares del mundo, en Brasil por ejemplo, hay una ciudad donde se premia a los que mejores cuidan los jardines. Y eso incentiva que los jardines se cuiden, porque se premia. Eso habría que ponerlo acá. Bueno, podemos recuperarlo. Eso habría que hacerlo acá. Y entonces, bueno, esto es un poco el detalle. Y si seguimos viendo calles con árboles, por ejemplo el Boulevard, en la parte que va llegando a Plate, ya tiene 2 hileras de árboles, no una, y además tiene viviendas unifamiliares, lo cual genera que en realidad esté la casa, el parque de la casa, el parque en la parte de vereda pública, el lugar de la calle que cruza y la vereda para poder poner el auto, porque esto tiene el tamaño de un auto, lo vamos a ver del otro lado, ¿no? El auto entra acá, yo no sé si fue pensado exactamente así o no, no me importa, yo quiero proyectar así, o sea, yo quiero que haya una vereda donde el auto entre y yo camine sin chocarme con el auto y tenga los árboles y tenga otro parquecito acá y tenga la casa, o sea, es una maravilla. Después, si fue con la intención de un auto o no, porque los autos eran más largos, más cortos, la verdad que no es relevante, pero sí es relevante ese dibujo que nos genera y ese paisaje que nos genera. Lo mismo, bueno, las calles tanto Geranios, ¿no? Que tienen doble hilera de árboles de un lado, individual del otro, y que es otro paisaje increíble, en verano, en invierno, ¿no? En blanco y negro, en color. O la calle que para mí es la más linda de todo Ciudad Jardín, que es la calle Tipas. Sí, dejar el recuerdo, primero. Para mí es la calle más linda de Ciudad Jardín, y si no miro las fotos, vemos si la podemos recuperar. Pero esta calle, ¿no? Es yo creo que la relación entre el ancho de la calle, el tamaño de los árboles, que los árboles tengan poca hoja abajo y mucha hoja arriba, generan un espacio que es magnífico y que la verdad son las cosas que tenemos que tratar de no perder y de hacer que estén en cualquier ciudad, no solo en Ciudad Jardín. Está bien. Por eso digo, acá hay una mezcla de nosotros como individuos y la municipalidad como representante de los individuos. Y todos tenemos que contribuir, porque el que hace un paredón alto donde en realidad tendría que haber un retiro, también afea a una ciudad que no tendría que tener esa situación. Y después, para mí uno de los lugares más interesantes y que toda la gente que traemos a recorrer se sorprende, es la parte de los edificios de propiedad horizontal. Todo este sector no iba a ser originalmente edificios, iban a ser viviendas unifamiliares. Las situaciones económicas, o sea, no es para hablar hoy, lo sabe mucho más Juan Lucas que yo, pero digo, después de los 40, o sea, hasta los 40 casi Argentina no tenía inflación. Entonces se podía proyectar a largo plazo y pensar en créditos cómodos para tener una casa. Después de los 40 empezó la inflación a aniquilarnos un poco y hacer que no podamos pensar en créditos grandes, ya no poder acceder a una vivienda, y entonces Sellen con los urbanistas, todo empezaba a pensar en hacer edificios de propiedad horizontal para poder seguir, que la gente pudiera seguir accediendo a una vivienda. Y Monfeld, que fue el que los proyectó, de vuelta volvió a tomar cuál era el espíritu de Ciudad Jardín. Y uno de los espíritus que tiene la ciudad es esta relación del espacio público-privado. O sea que por momentos no sabés si yo sentía que la vereda era parte de mi casa, entonces el público empieza a ser privado. Yo recorría con bicicleta por dentro de estos terrenos, con los cuales los privados eran públicos. ¿Sí? Hoy está más o menos, hoy hay alambrados, hay partes que uno puede acceder, otras que no. Pero la idea original era que fuera un gran parque con edificios.
y que los edificios tuvieran una altura relativa que no complique. La verdad que los edificios en forma individual no son muy interesantes. Yo viví en esos departamentos, tampoco son tan interesantes, pero la situación de la relación con la calle y el parque es maravillosa. Entonces, a veces no hace ni falta que el edificio sea increíblemente interesante si está bien pensado, bien planteado y bien relacionado. ¿Sí? Esta es el área verde de todo este sector. Miren la cantidad de verde que hay en lo que teóricamente son edificios que en la ciudad tradicional tienen edificios al frente y pulmones de manzana. Estas son las vistas aéreas, ¿no? Las calles que atraviesan, que entran, cul-de-sac, estacionamientos, ¿sí? Y después esto que les digo, todo parece que va a ser igual pero es distinto. O sea, este edificio es similar en características a este, pero estos son 3 bloques que se van escalonando, estos son 2 seguidos y uno que se retranquea. Ciudad Jardín no repite una sola manzana. Cuando vos ves el plano del barrio, no hay una sola manzana igual a la otra. Es una locura, ¿no? Es muy difícil proyectar así, hay que dedicarle mucho tiempo, que es lo que tiene Ciudad Jardín. Y estos son esos jardines por dentro de los edificios. Algunos se acceden de la calle y otros se acceden por dentro de estos parques. Y realmente es otra situación maravillosa poder tener este tipo de relaciones de los edificios con los parques. Bueno, esta es una caminata con estudiantes por Guernique. Después miren tranquilos también todos estos edificios y van a ver que ningún acceso es igual a otro. Que alguno tiene un techito saliente ancho, otro angosto, otro es más alto, otro no tiene techo. O sea, también se pensó que aunque se vieran como una sola cosa, cada uno tuviera un rasgo de individualidad, representara a un edificio y no al de al lado, ¿no? El rasgo de pertenecer a algo general, pero también a algo propio, es algo que Ciudad Jardín mantiene todo el tiempo, ¿no? Y estos son cerca de la Plaza del Avión, el acceso desde la calle, que por eso yo mostraba esta foto, cómo desde la calle se accede a este lugar, ¿no? A este parque increíble, cómo en un segundo paso de una vereda urbana a este espacio, ¿no? El perro lo vive bastante bien, no me había dado cuenta hasta hoy lo del perro, que estaba en la foto. Bueno, estos parques que son increíbles, que algunos son para acceder a las unidades, ¿no? Que todas tienen estos accesos diferenciados, algunos con escaleras, otros no, y otros parques dan a los fondos. Y los parques que dan a los fondos, que ahora los voy a pasar más rápido, si se alarga la charla y podemos seguir, son algunos de estas selvas también impresionantes, ¿no? Entre edificios. Poder tener esto en medio de un barrio es maravilloso. ¿No? Y ahí se ve. Pero se puede sacar una linda foto porque el lugar es así, ¿no? Bien, acá se ven, ¿no? Como por momentos son árboles que tienen el tamaño, como pasa con los eucaliptos también, o este pino, el tamaño de los edificios, y otros son plantas que están al nivel de tierra. ¿Sí? Y por último, el tema de las casas. Las casas también ha sido todo un tema, ¿no? Las casas, la cantidad de tipos de casas, yo no lo voy a mostrar hoy, no es el sentido de esta charla, pero la cantidad de tipos diferentes de casas que se parecen pero son distintas y que fueron proyectadas adrede así, porque bueno, acá está Sebastián Sello, por suerte, el nieto del fundador de Ciudad Jardín, y que me ha entregado algunos de los materiales maravillosos con los cuales he podido trabajar. Las peleas de su abuelo con los arquitectos diciendo si tenía que haber 10 tipos de casas o 25 o 2 y cómo tenían que ser, son buenísimos, pero es otra de las cosas que le da completamente riqueza al barrio, que las casas parezcan iguales. Este estilo se llama californiano y es el que se ha usado también en Barrio Saavedra, Ciudad Evita, pero este estilo en Ciudad Jardín se explotó completamente. O sea, uno ve casas apareadas para que las pequeñas casas parezcan más grandes, ¿no? Distintas maneras de acceder, algunas con galerías con columna, otras no, otras con galerías más grandes, algunas ya mayores de esquina, de gente que tenía la posibilidad de comprar una casa de mayor tamaño, ¿sí? ¿No? Y el valor finca, ¿no? El valor de la pertenencia a un proyecto en común que está marcado en todas esas casas y esos edificios, que también que son increíbles. Estos son los dibujos de la revista Finca, los proyectos y los dibujos originales de Oscar Monfeld. Acá se ve la firma, está medio chiquitita, pero les digo que es obviamente la firma de ahí, de Oscar Monfeld. Son las perspectivas que hacía y todos los tipos diferentes que había de vivienda
y que permitían tener una gran riqueza y variedad de lo que se podía querer comprar, ¿no? Son todos dibujos originales y un poco la revista Finca es como un material muy valioso para entender qué es lo que se proyectó. Siguiendo con estas ideas de CITE, y para terminar, porque nos quedaban 5 minutos más o menos, está el tema de la agrupación de las plazas que pedía CITE. Bueno, sabemos que en el barrio estamos llenos de plazas grandes, chicas. Toda la idea de trabajar con curvas y diagonales generan como muchos espacios residuales que en Ciudad Jardín no lo son. Son pequeñas plazas con monumentos, siempre se ha dado mucho valor al monumento y al homenaje. Si uno lee a Seychelles, todo el tiempo se buscaba homenajear a alguno de los habitantes iniciales, de los fundadores. El trabajo de los perímetros, que en general los bordes son lugares residuales y en Ciudad Jardín son un proyecto. Si uno toma toda la calle de borde de Ciudad Jardín, es un proyecto en sí mismo, ¿sí? O el detalle que a mí me parece increíble de la llegada a la iglesia con el lugar desde donde está el colegio primario y la llegada por estas dos calles peatonales a la iglesia. O sea, no puso las iglesias en los centros, buscó tener iglesias de distintas creencias, pero sí tienen una manera de proyectarse y de relacionarse con lo urbano muy particular. Ciudad Jardín también fue la primera, tuvo el primer jardín de infantes del partido de San Martín público, no había ningún jardín de infantes público. ¿No? Acá se ven todos esos caminos de vuelta a otros paisajes que se parecen a lo de las calles de autos pero son peatonales, y todo el trabajo de los monumentos, ¿no? Que tiene Ciudad Jardín con la Plaza del Avión. Para cerrar la charla, quería... Diga. ¿Cómo se hace para recuperarse en un sector de acá de Ahora lo vamos a charlar cuando terminemos. Un minutito y ya vamos a tratar de charlar eso. Estos libros son maravillosos, me los hizo llegar Sebastián Seychelles hace unos meses atrás, yo le vengo debiendo devolvérselos. Los estoy escaneando, son los libros de comunicaciones que el barrio tuvo entre todas las partes que hicieron Ciudad Jardín entre el 47 y el 56. Son 10 años, no es Ciudad Jardín entera, pero son 10 años, y quería leer un poco el prefacio que me parece muy revelador. Mis colaboradores y amigos, el hecho de haber dispuesto la encuadernación de los circulares e informes del segundo semestre de 1947, práctica que abrigo el propósito de adoptar para el futuro, no tiene la intención de recordar yerros y penurias. No comparto el adagio latino que dice recordar penurias pasadas es lindo y agradable. Al contrario, prefiero alcanzar la meta entre flores sin espinas. Pero también debemos saber, como hasta ahora, dar la cara bien de frente a las dificultades para superar los escollos y vencer. Espero obtener profundas enseñanzas de la lectura de nuestros informes. Cada uno de nosotros, con la leal conciencia y saber, ha dicho en su oportunidad lo que sentía. Comprobar hoy cómo hemos errado o acertado es una gran enseñanza para el futuro. Hechos a los que hemos concedido gran importancia se han esfumado sin trascendencia, y otros, al parecer insignificantes o quiméricos, han cobrado inusitada realidad y valor. Este modesto impreso de interés reducido para nuestro pequeño grupo debe, sin embargo, ser conservado para cada uno de nosotros. Su relectura cobrará mayor interés a medida que el tiempo transcurre, y quizás tal vez algún amigo o sucesor encuentre en él estímulos y sugestiones muy útiles. De todos modos, servirá siempre para demostrar erga onens que así la levantamos. Por un cordial apretón de manos, vuestro amo Eric Seychelles, Ciudad Jardín, 1948. Liusoja Rekieka.
Unidos, a quienes les agradecemos especialmente habernos facilitado este lugar. Un lugar tan conveniente para esta charla, además, en la cual la verdad que estamos fascinados por la convocatoria que han tenido. Es increíble ver cómo tanta gente está respondiendo a esto, que empezó como una inquietud en un boca a boca entre vecinos, y nos sentimos muy halagados, así que agradecemos a todos los presentes, a todos. También, bueno, queremos agradecer la presencia de autoridades y funcionarios de la municipalidad, a la Fundación Comaco, que nos facilitó el sistema de proyección y el audio, la presencia de autoridades del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, el Distrito 4, que además promocionó esta charla, a la Junta de Estudios Históricos de Ciudad Jardín, que colaboró con esto, y hoy están presentes también sus miembros, a quienes les agradecemos, a Solpa también colaboró con esta reunión, así que a todos ellos, espero no olvidarme de nadie, a todos los vecinos que han trabajado por esto y a todos los que están acá presentes. Muchas gracias. Antes de pasar a alguna inquietud, si es que tenemos tiempo, espero que sí, me están ahí indicando, quiero recordar con lo que hablamos al principio, el tema del petitorio para que Ciudad Jardín sea declarada área de protección patrimonial. El texto dice: los abajo firmantes, vecinos de Ciudad Jardín, atentos a la necesidad de preservar los valores ambientales que le dieron origen, hoy seriamente afectados, solicitamos al Honorable Consejo Deliberante del Partido de 3 de febrero que arbitren los medios que correspondan para declararla área de protección patrimonial. Quienes compartan esta intención pueden firmarla, pueden suscribirla. Entendemos que esto es una normativa, como decíamos, bueno, quedó más que claro los méritos que tiene para ese reconocimiento. La charla de Hernán ha sido más que explícita, ilustrativa. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas. Hernán, previamente, solamente si alguien tiene alguna inquietud respecto de este petitorio que estamos haciendo. Está a disposición acá, lo tienen ahí en la mesa. Sí, hay unas planillas que estaban dando vueltas, que me preguntaban si me iba a molestar, si pasaba y me molestaba. Perfecto. Además también hay una nota de contacto donde está la dirección, una dirección de mail. Nos hemos puesto Ciudad Jardín Patrimonio Singular para que todos quienes quieran puedan contactarse con nosotros, participar, es un grupo abierto. No sé, alguien quiere contar. Perdón, yo quería ver si podíamos observar, porque vos mencionaste que estaba el nieto del fundador, podíamos observarlo y saludarlo. Es muy alto, con lo cual si quiere pararse, pobre, lo estás poniendo en un lugar que yo no lo quería poner. Pero dale, Sebastián. No, simplemente no estaba preparado para decir algo, pero yo siempre cuento una anécdota. Mi papá siempre decía que mi papá tenía 4 hermanos, mi abuelo tenía 5 hijos en consecuencia, y mi papá siempre decía que la Ciudad Jardín había sido para mi abuelo como un 6.º hijo, y terminaba la frase diciendo, y quizás su hijo preferido. Y a mí eso, la verdad que me pegaba mucho, ¿no? Porque que un hijo sienta que un proyecto de un padre sea más importante que un propio hijo, era algo muy fuerte, ¿no? Debe haber sido algo muy fuerte. Yo creo que mi abuelo lo vivió de esa forma, la construcción de Ciudad Jardín. Y bueno, y yo les agradezco a ustedes, a veces me siento incluso, bueno, verán que estoy con ropa actividad, vengo de trabajar, pero es siento que por falta de tiempo, ¿no? Quizás no le dedico a Ciudad Jardín lo que debería. Así que les agradezco a todos ustedes y obviamente a los que están detrás de este proyecto y de otros proyectos, como dijo Hernán, que dediquen su tiempo a Ciudad Jardín. La verdad que se les agradezco mucho. Una sola cosita. Este trabajo que estamos haciendo
de querer que se declare de Ciudad Jardín un área protegida no tiene que hacernos perder las miras en el presente. Somos conscientes de que los deterioros que se están produciendo en Ciudad Jardín no se producirían si se aplicara y se controlara la normativa actual, porque hay una normativa, o sea, nosotros entendemos que esa normativa puede ser superada. De hecho, hemos hecho una propuesta para mejorar el planeamiento, para lo que nosotros entendemos que sería una normativa superadora del actual Código de Planeamiento Urbano, pero el actual código no permite construir paredones en los frentes de los terrenos. No puede haber un muro de más de 1 metro de altura en el frente de un terreno. No pueden ocuparse los jardines. Se aplican los controles como corresponde, esto no sucede. Sí, perdón. Vamos a servir para alguna pregunta. Tenía 6 años cuando vine a vivir acá. Pero enfrente de mi casa hicieron una construcción que se anda por acá el arquitecto Repeto, y alguna persona más que vino a las reuniones, éramos 5 o 6 personas por el código de edilicio. Una construcción de 5 metros a nivel municipal, un chalet de 10 metros, hicieron una construcción de 5 metros a nivel municipal con planta baja, primer piso y segundo piso. Una cosa cuadrada, así con una altura que parece una generación de pisos, en una casa de 10 metros y ahora para mi casa. responder brevemente, la respuesta, sí, de hecho hemos hecho reclamos por eso, sí, pero la intención de esta charla no es, digamos, hemos trabajado por eso también, pero la intención de esta charla es hablar. Un poco con lo que decías vos, para poner un poco en el grado de este tipo de situaciones. Yo construyo desde muchos años, sobre todo en Capital. Y Capital fue cambiando mucho en todos los últimos años. En cuestión de controles y situaciones, pues pasaban cosas similares a las que contaba la señora. Yo lo que recomiendo y lo que pasa en Capital es que los controles se fueron acentuando en cuanto los vecinos fueron reclamando. Cuando los vecinos reclamaron, los controles se acentuaron. Hoy, cualquier vecino que levanta el teléfono en Capital y dice que hay una obra que ve que no tiene cartel, al día siguiente están los inspectores clausurando la obra. Pero acá no lo hace. Acá no lo hace. Bueno, no lo hace. Estamos claros, por eso estamos en esta reunión. La idea es que entre todos... El plate como invade todo el espacio. Por eso digo que la conciencia se genera sabiendo que todos podemos ser actores que tengan algún grado de injerencia en lo que pasa en la ciudad. ¿Hay alguna inquietud para poder, acerca de la charla de Hernán? ¿Sí? Porque... Sí. Lo que le dijo Hernán, que la Plaza del Avión vuelva, tuve la fortuna de venir con el chico porque vivía en otro lado, pero sí tenía 12 años, así que conozco Ciudad Jardín. Sí, yo creo que con la Plaza del Avión pasa lo mismo que con la Plaza del Odelpa y con la Plaza del Plate. O sea, las plazas de Ciudad Jardín adoptaron a través del municipio hace muchos años, con intendentes anteriores, el lenguaje de las plazas de caseros, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con el lenguaje de Ciudad Jardín. Yo creo que parte de entender el espíritu es entender cómo debería proyectarse en Ciudad Jardín una plaza, y quizás el resto de las plazas del municipio se empiecen a parecer a las que debería tener Ciudad Jardín. Era eso, que vuelva a ser... Bueno, primero que nada, felicitar a Hernán. Es un trabajo impecable, realmente. Y vinculado con lo que él hace, y un poco vinculado con lo que hago yo también, es hacer un llamado a la solidaridad. Yo soy historiador, estoy terminando mi tesis de doctorado en la UBA. Empecé por Ciudad Jardín, después me faltaron documentos y Ciudad Jardín se convirtió en 2 capítulos de mi tesis. Y supongo, observando la presentación de Hernán, que le va a pasar lo mismo. Cualquier papel que tengan, publicidad de viejas revistas, en algún caso yo la historia económica, por ejemplo, no se los voy a pedir porque eso genera muchos problemas, pero dar con los precios originarios de las casas, como para poder pensar si se trataba o no de un intento de solución del problema habitacional como un problema social. Bueno, es muy difícil dar con documentos y la gente se sensibiliza mucho, no te quieren mostrar.
Así que cualquier persona que no nos tenga miedo y que nos quiera mostrar papeles, piense que en Argentina uno hace la historia que puede y no la que quiere, porque no tenemos tradición archivística. Como no tenemos tradición archivística, no tenemos sobre esta experiencia. Cualquier cosa que le puedan dar a Hernán, a mí o a cualquier otra persona que haga historia sobre esto, ayudará no solo a preservar la historia y por lo tanto a fortalecer el pedido de convertir esto en un patrimonio del municipio, sino a desarrollar la historia en general y en particular de esta que nos interesa tanto, que nos gusta, que nos sentimos parte. Así que simplemente pedir eso y agradecerle a Hernán de vuelta por invitarme y felicitarte por tu presentación. Vamos a hacer alguna inquietud más que tenemos que pasar al salón contiguo. Esto de todas maneras que quede mucho interés también va a posibilitar algunos encuentros futuros seguramente. Para nada, creo. Sí, sí. Así como se diseñaron los espacios comunes. Perdón, para nada. Así como había un pensamiento, una idea sobre los espacios públicos y semipúblicos, ¿se pensó cómo serían estas viviendas al interior, digamos, alguna cosa de la arquitectura para cada vivienda? Todo completo, o sea, yo acá puse creo que 6 imágenes de las casas fincas. Te puedo decir que todavía no tengo todas las casas fincas, algo que nos queda pendiente con Juan Lucas terminar de hacer un ida y vuelta, pero por ejemplo, de los años 44 y 47 yo creo que tengo escaneados alrededor de 40 proyectos diferentes de las plantas exactas de cómo iban a ser las casas, su planteo en el terreno, las vistas, las perspectivas. Se pensó finca desde que se creó en el 44 hasta los 60, más o menos, mediados de los 60, trabajó completo proyecto por proyecto, tanto público como privado. Después, lamentablemente, eso se perdió. Pero toda esa etapa, sí, se sabe cómo es cada casa, con lo cual uno puede identificar. Yo todavía no lo hice ese trabajo porque es muy divertido, pero muy largo. El concepto de familia. Sí. Vamos a cuidar los árboles en la calle, porque ahora compra una persona y saca el árbol. Y no recibe una multa, nada. Mira, yo había algo que había charlado en estos últimos días, si aparecía la pregunta, pero aunque no apareció, te la hago y la extiendo como si fuera esa pregunta. ¿Qué es cuidar el patrimonio en Ciudad Jardín? Cuidar el patrimonio en Ciudad Jardín es cuidar cómo es su trazado, no modificarlo, cuidar sus especies arbóreas, porque eso es parte de su espíritu, con lo cual, si alguien saca un árbol, tiene que pasar como en Capital, lo multan, así como saca un árbol, y punto, hay lugares donde eso está regido. Lo mismo con los edificios y viviendas y un montón de cosas. ¿Podría agregar algo? La escuela número 28 en Ciudad Jardín se conservan los primitivos libros donde se consignaba la calle, el número, la familia, de qué se ocupaba el dueño de la casa. Era maravilloso y todavía están conservados en la biblioteca de la escuela 28. ¿Por qué no lo tengo yo en material? Tenés que ir a la escuela 28. Tenés que ir a la 28. Tenés que ir a la 28. Lo que pasa es que yo estuve en la alemana. El señor está inhibido de quería saber si van a subir esto completo y lo podemos difundir, que estaría muy bueno porque La idea es que si estuvo filmando la charla y si salió bien, o si yo más o menos me dio el perfil y todo y sale bien, la vamos a subir y la ven todos, y si no le cortamos una cosa. Quería decir otra cosa. El petitorio habría que multiplicarlo, fotocopiarlo, dejarlo en distintos lugares públicos de Ciudad Jardín, panaderías, farmacias, porque así la gente lo firma, porque aquí la gente no toda la gente viene aquí. No sé si se escuchó bien. Ya que lo buchonearon a Sellen, ella es mi tía, con lo cual la cagó recién, es mi tía. Pero digo, lo que estaba diciendo ella es que si se puede, me parece una muy buena idea extender el petitorio a panaderías, comercios y todo para que se pueda filmar. Lo cual